Esta es la nueva Vaso Palta, es la tercera generación de esta bicicleta de gravel emblemática y viene a plantear una respuesta al dilema más importante que hay ahora en el gravel actual. Mientras la mayoría de marcas fragmentan su oferta gravel con una clara división entre gravel de aventura y gravel de competición, la Palta 3 cree que una sola bicicleta, bien planteada, puede servir en ambos escenarios a la perfección. En este vídeo veremos si han sido capaces de lograrlo. Lo primero que queremos explicarte de Vaso es que es una de las pocas marcas italianas que sigue fiel a su origen y está completamente gestionada por la familia Vaso, la misma que la fundó en 1977, cuando Alcide Vaso, hermano del campeón del mundo de carretera de 1972, Mariano Vaso, empezó a soldar sus propios cuadros orientados a la competición. Esto, a día de hoy, es algo muy poco corriente y que dice mucho de la pasión por el producto y por el ciclismo que mantienen todas las generaciones de esta familia. Pero aún más, sus cuadros están fabricados en Italia, lo que aún es más inusual en la industria de la bicicleta actual, y que refuerza el mensaje de pasión y de autenticidad de una marca con un planteamiento muy distinto al de la mayoría de marcas relevantes del sector. El Made in Italy sigue siendo parte de su esencia como marca. En 2018 se adelantan a la tendencia y lanzan la primera Vaso Palta, una muestra de lo ligada que la marca está a esta modalidad desde sus inicios. Ya con el gravel en plena expansión, en 2021 llegó la Palta 2, con un profundo rediseño que potenció muchos rasgos de identidad propia, que la convirtieron en un éxito. Hay más de 7.000 bicis de esta generación rodando por el mundo. Ahora llega esta Palta 3, que toma la esencia de su predecesora y busca ser la gravel total, lista para ganar carreras o para afrontar aventuras, todo con una misma bici. En lugar de fraccionar y dividir su gama con dos bicicletas completamente diferentes, la Palta 3 cuida cada detalle al extremo para poder cubrir las necesidades de los ciclistas más racing y a la vez tener todo lo que puede buscar un ciclista que quiera una gravel para rutas largas. Es una solución a un problema evidente de esa fragmentación entre bicis de gravel, que nos lleva a ver situaciones tan extrañas como ver a corredores competir con la que teóricamente es la gravel aventurera de su marca, porque su gravel racing no cumple algunas necesidades reales, como suele ser el paso de rueda amplio. Ahí es donde el concepto de la Palta 3 empieza a cobrar sentido. Sobre la construcción del cuadro, vale la pena destacar de nuevo que está hecho en Italia y que emplea un mix de fibras de carbono toraica, con un 70% de fibra T800, un 20% de M40JB y un 10% de T700. Cada tipo de fibra tiene unas cualidades diferentes. Aquí nos vamos a poner un poco técnicos para que entendáis esas combinaciones de fibras. La fibra T800, de módulo intermedio alto, es la base del cuadro y la que mejor relación peso-rigidez tiene. La M40JB es carbono de alto módulo y es extremadamente rígida. Y la T700 es más flexible y resistente. ¿Por qué os explicamos esto? Pues porque la elección y mezcla de fibras de diferentes propiedades y su distribución del laminado de carbono es lo que permite una de las grandes mejoras de esta tercera generación. Se ha incrementado la rigidez de la zona de pedalier en un 19% y la de triángulo trasero en un 12% en busca de mejorar las aceleraciones, pero a la vez han reducido la rigidez en la zona de la dirección en un 15% en busca de minimizar vibraciones. Esta es una de las magias del uso de carbono, pero eso sí, siempre que se haga bien. De ahí la importancia de saber que no todos los cuadros de carbono son iguales. En cuanto al peso, también han cumplido con esa barrera del cuadro por debajo del kilo de peso y en talla M pesa 970 gramos. El peso de la horquilla es de 370 gramos. Cubiertos los temas de rigidez y peso, hoy en día también hay que hablar de aerodinámica en una bici que pretende ser racing. Aquí el trabajo se ha centrado en la forma de los tubos, que cambian respecto a la anterior palta y buscan tener una superficie frontal menor. Esas formas que veis os serán familiares porque son un recurso habitual para mejorar la aerodinámica. Es un diseño conocido como camptail y se caracteriza por esa forma de D de los tubos. Respecto a la aerodinámica, no es algo que todo el mundo vaya a poder percibir de forma clara, porque su efecto es más notable cuanto más rápido vas, pero es algo que siempre trabajará a tu favor sin ningún aspecto negativo, así que cualquier mejora es bienvenida. Pasamos al confort en marcha, otro punto de batalla entre las bicis de gravel y algo muy importante en esta disciplina.
Aquí no se ha complicado con soluciones complejas en el cuadro y lo han centrado todo a la capacidad de flexión del tubo de sillín y la tija de sillín. Sí es cierto que cuenta con su diseño elbow para la zona de unión entre tirantes y vainas, un rasgo muy característico de sus formas en busca de ganar flexibilidad en la zona, pero lo más efectivo es su propio sistema de cierre de sillín, que además de ser totalmente integrado y limpio visualmente, está diseñado para ayudar a filtrar vibraciones. Su 3B Clamp, que es así como lo han bautizado, consiste en una pieza que envuelve a la tija de sillín y que le otorga un margen de movimiento con el que reducir las vibraciones que se transmiten al sillín. Obviamente este diseño solo entra en acción cuando vamos sentados sobre el sillín. Eso sí, el cuadro requiere de su propia tija de sillín, dada la forma única que tiene. Vaso cuenta con tijas de sillín con -15 milímetros de retroceso o sin retroceso, y la fijación del sillín es fácilmente ajustable. Es de carbono con acabado de primera, pero siempre tendremos que recurrir a alguna de ellas, sin opción de pensar en otras marcas o modelos. Llegamos a un punto clave, el paso de rueda. Aquí han ido a lo seguro y tenemos un límite de 50 milímetros en la rueda trasera y 52 milímetros en la delantera, lo que abre la puerta a emplear incluso cubiertas de mountain bike finas. Sinceramente, creemos que cualquier gravel con una mínima orientación off-road debería venir a partir de ahora con un paso de rueda listo para cubiertas de 50 milímetros. Si lo necesitas, es un factor que condiciona la decisión de compra y si no te hace falta, tampoco condiciona especialmente otros elementos del cuadro. Vaso dice que la Palta 3 también puede ser una buena bici aventurera y en ese perfil de uso se buscan puntos de anclaje fijos en el cuadro. Además de los dos portabidones, tenemos el habitual sobre el tubo superior, tres puntos de sujeción bajo el tubo superior y dos extras bajo el tubo diagonal. La horquilla no cuenta con puntos de sujeción físicos y nos parece una buena decisión. Habitualmente, las bicis de gravel de perfil aventurero tienen esos puntos de sujeción en la horquilla que afectan a la estética y al peso, dado que la horquilla se debe reforzar. En cambio, el uso de portabultos atornillados a la horquilla es algo que solo necesitarán una parte muy pequeña de los usuarios de gravel, y además, hoy en día, hay opciones de fijación de bolsas sin necesidad de atornillarlas. En resumen, esas fijaciones nos parecen que condicionan más de lo que aportan, y creemos que Vaso ha entendido muy bien qué puntos son útiles para la mayoría y cuáles no vale la pena adoptar. Una gran novedad es que la Palta 3 incorpora por primera vez sistema de almacenamiento en el cuadro. Han ido a lo seguro y han apostado por una puerta de entrada con sistema de fijación FitLock, una firma especializada en sistemas de este tipo y cuyo cierre es sólido, fiable y cómodo de emplear. Atentos porque este tipo de puertas y sus cierres son más complicados de diseñar de lo que parecen y a la larga pueden ser una fuente de problemas, ruidos y juegos indeseados entre la tapa y el cuadro. Recurrir a una solución de sobras probada y validada es toda una garantía en ese aspecto. Además, la tapa es de carbono, cuando la inmensa mayoría de marcas lo usan de plástico. Lo han hecho así porque el carbono se puede pintar exactamente de la misma manera que el resto del cuadro, logrando un acabado en el que se integra con la estética de la bicicleta al 100%. En su interior tenemos dos bolsas propias de Vaso, con la forma de tubo diagonal, con un tirador para extraerlas y totalmente impermeables. De sobra para llevar todos los repuestos básicos siempre con nosotros. En la Palta 3 encontramos dos colaboraciones de nivel. Por un lado, han creado un generoso y potente protector del tubo diagonal en colaboración con Vibram, perfectamente integrado en las formas del cuadro y a prueba de bombas, y con la calidad de goma que esperas de Vibram. Va atornillado, es fácil de montar, desmontar y limpiar. Es un 10. Es una colaboración tan inesperada como bien planteada. La otra colaboración era más previsible. Se han unido a Apidura para crear un juego de bolsas para la Palta 3. Son dos bolsas, la de tubo superior, muy cómoda y siempre a mano, y la del interior del cuadro, disponible en dos medidas para sacar el máximo partido a cada talla. Tienes la habitual calidad de construcción de Apidura y la gran diferencia con otras bolsas es que los paneles laterales son transparentes y te permiten ver lo que hay en el interior. Es una solución a un problema real. Cuando llevas la bolsa cargada hace tiempo y no sabes muy bien dónde están las cosas, basta echar un ojo a la bolsa para ubicarlas antes incluso de abrirla.
Se puede fijar con tornillos o con velcros. Vaso también ha prestado una excepcional atención a la personalización de la posición de conducción. Hay tres combinaciones posibles de potencia y manillar. Por un lado, la de potencia y manillar separado, con una potencia de aluminio y manillar de carbono propios. Por otro lado, dos opciones de manillar y potencia integrados de carbono, el Fuga y el Levita. El Fuga está pensado para los que priorizan la aerodinámica, con una anchura en la parte superior de solo 370 milímetros. El Levita es más polivalente y con unas medidas más clásicas, pero lo importante en ambos casos es la infinidad de medidas disponibles. Imposible que no encuentres una a tu medida. La atención a los detalles en esta bici queda plasmada en otros componentes como el sistema de tapa de dirección y expansor, ligero e integrado, sus propios ejes pasantes para rueda de solo 30 y 38 gramos, o el uso de rodamientos de dirección con lubricante sólido que alarga su vida útil. Obviamente, el cuadro tiene puntera de cambio UDH, está listo para transmisiones de una o dos platos, usa cableado interno completo por la dirección y cuenta con pedalier PressFit. Si repasamos la geometría, vemos que de entrada tenemos 6 tallas, de la XS a la XL. No hay cifras radicales y sí decisiones acertadas y lógicas. Las vainas miden lo mismo en todas las tallas, con 430 milímetros, pero los ángulos de dirección y sillín varían según la talla para buscar y dar sensaciones similares en todas las tallas de la Palta 3. El tubo de dirección es generoso y hace que no tengamos que recurrir a espaciadores, aportando una imagen de integración con el manillar, que podemos usar montado directamente a la altura del cuadro. Es una solución ya habitual y que funciona muy bien para tener una posición sin extremos y una estética acertada. En los montajes, Vaso ha apostado por la variedad. Es importante saber que todos usan el mismo cuadro y horquilla. Muchos de ellos montan ruedas Microtech propias de Vaso, con el modelo Grecale como su tope de gama con perfil y el MX25 como su opción económica en aluminio. En los cuatro modelos más económicos solo podemos optar por la opción de potencia y manillar suelto, mientras que en el resto podemos escoger cualquiera de las tres combinaciones posibles de potencia y manillar. Hay montajes con doble plato, siempre de Shimano, o monoplato. El precio de partida son los 4.299 euros, un precio muy interesante viendo todo lo que tenemos a cambio. La tope de gama, la que hemos probado nosotros, con lo mejor de SRAM, cuesta 8.499 euros. Pero, por ejemplo, tienes la versión con SRAM Force XPLR por 5.399 euros, con un rendimiento muy próximo a la tope de gama y con un ahorro importante en precio. Para nosotros, ese sería el montaje más interesante en relación precio-equipamiento. Llega la hora de probarla y parece imposible criticar ninguna de las decisiones tomadas por Vaso para esta Palta 3. Si la analizamos desde un punto de vista racing, cumplirá todo lo que buscas en una bici de ese perfil. Por un lado, el paso de rueda amplio para poder jugar con el ancho de las cubiertas. Por otro lado, la integración de elementos en el cuadro para llevarlo imprescindible para carreras largas, ya sea dentro del cuadro o en sus propias bolsas. A nivel dinámico, lo primero que llama la atención de la Palta 3 es su rigidez con el pedaleo. Responde de forma instantánea a cada golpe de pedal, invita a pedalear de pie y transmite un total aprovechamiento de la fuerza. La posición es buena, con un equilibrio entre rendimiento y comodidad, y solo aquellos con un perfil muy de carretera pueden pensar en una posición más baja del manillar, pero como hemos comentado, tienen medidas de manillar para cubrir cualquier necesidad. ¿Qué pasa con la comodidad en marcha? Donde más podrás ganar en ese aspecto es con la correcta elección de cubiertas y presión, sin duda alguna. Al margen de eso, y cuando pedaleamos sentados en el sillín en zonas irregulares, sí es perceptible que la tija de sillín suaviza la dureza del terreno, pero no es algo excepcional. Aunque en ese aspecto cualquier ayuda es bienvenida. En la parte delantera, el manillar integrado de carbono de nuestro modelo es más rígido que flexible, con lo que tenemos un feeling bastante directo con el terreno, con lo bueno y malo que eso puede tener según tus prioridades. Pero Vaso dice que esta Palta 3 también se puede usar como gravel aventurera, y así es, solo con un pequeño asterisco. Por gravel aventurero entendemos esas largas rutas de un día o de varios días, pero en las que no tenemos que cargar la bicicleta con portabultos adicionales. Ese no es su terreno y vemos bien que lo hayan dejado de lado, ya que preparar una bici para esas condiciones supone muchos sacrificios en el diseño del cuadro y la horquilla, y sin embargo, y a pesar de la comunicación que se hace de gravel, creemos que no es el uso mayoritario de este tipo de bicis.
Para largas salidas de un día, entre las dos bolsas del cuadro y el almacenamiento interno, tenemos mucha capacidad de carga. Podemos poner transmisiones de dos platos, la más habitual en uso aventurero, y montar cubiertas incluso de mountain bike finas. Más allá de ese uso, en vaso, creen que es más eficiente optar por una mountain bike, para lo que tienen la Lee Coogan Rampage Origin, su marca hermana para off-road que acaba de actualizar ese modelo, y nos parece un enfoque sensato y realista. En definitiva, después de probar la Vasopalta 3, nos podemos sumar a esa idea de que una única gravel puede servir para todo si omites los extremos de uso. Es racing, pero no es tan racing como esas gravel próximas a la carretera. Es aventurera, pero sin estar repleta de soportes y con un cuadro y peso sobredimensionados para llevar mucha carga. Cubre a la perfección el tipo de uso más habitual que los ciclistas de gravel dan a este tipo de bicis y han cuidado los detalles de forma excepcional. Es una bici con carácter e imagen propia, fácil de reconocer, y Vaso es una marca de las que no quedan, con ADN italiano y apuesta por la producción local. Sorprendentemente, los precios no son disparatados para todo lo que ofrecen y la gama es muy amplia, todas con el mismo cuadro. Renovar la Palta, una de sus bicis insignia, no era una tarea fácil, pero desde nuestro punto de vista han acertado en todo.